Este expediente fue clasificado poco después de ser descubierto. No apareció en las noticias, no fue tendencia, y definitivamente no debía ser revelado al público. Pero algo se filtró, una imagen, un registro, un detalle que no encaja con nada de lo que creíamos saber. Y todo ocurrió en un solo lugar: Marte. Marte. Durante años el planeta rojo ha sido estudiado en silencio, explorado por sondas, analizado por satélites, observado con una precisión casi obsesiva, porque Marte no es cualquier planeta. Es lo más parecido a la Tierra dentro de nuestro sistema. Y por eso siempre hubo una sospecha. ¿Y si no está tan vacío como creemos? Todo comenzó con una misión de exploración. Un rover enviado a la superficie marciana. Su objetivo era simple: analizar el terreno, buscar señales de agua y recolectar datos. Nada fuera de lo normal, nada que levantara sospechas. Pero en uno de sus recorridos, captó algo extraño. No era una roca común, no era una formación natural. Era algo diferente. Algo que no debería estar ahí. Al principio, pasó desapercibido. Una imagen más entre miles. Pero cuando fue analizada con más detalle, todo cambió. Porque lo que aparecía en esa imagen tenía forma, estructura, simetría, características que no suelen encontrarse en la naturaleza. Algunos lo describieron como una simple ilusión, un efecto de sombras, un juego de luces sobre la superficie irregular. Pero otros no estaban tan seguros, porque no era la primera vez que algo así aparecía en Marte. A lo largo de los años, se han registrado múltiples anomalías, formas que parecen estructuras, patrones que no encajan con procesos naturales, detalles que parecen demasiado organizados, demasiado precisos, demasiado intencionales. Y este hallazgo era diferente. Porque no solo parecía una estructura, parecía algo construido, como si en algún momento algo o alguien hubiera estado ahí. Los datos fueron enviados a la Tierra, analizados, revisados, clasificados y poco después silenciados. Algunos fragmentos desaparecieron. Algunas imágenes nunca fueron publicadas. Y los reportes oficiales se limitaron a una explicación simple: formación geológica natural. Pero no todos aceptaron esa respuesta, porque cuando observaron la imagen original, notaron algo más, algo que no se mencionó en ningún informe. Un patrón repetitivo, una alineación, una forma que no solo parecía artificial, sino que seguía una lógica, como si tuviera un propósito. Y ahí fue cuando comenzó la duda. ¿Era realmente una formación natural o estábamos viendo evidencia de algo más? Algo antiguo, algo olvidado, algo que no debía ser encontrado. Porque si eso que aparece en Marte no es natural, entonces hay una posibilidad que cambia todo lo que creemos saber. Que Marte no siempre estuvo vacío y que en algún momento algo existió ahí. Algo que dejó rastros. Rastros que siguen esperando ser descubiertos. Pero esto apenas es el comienzo del expediente, porque lo que encontraron después fue aún más inquietante. Pero lo que encontraron después cambió completamente el rumbo de la misión, porque la imagen no fue lo único. Días después del primer hallazgo, el rover volvió a pasar por una zona cercana. No era exactamente el mismo punto, pero sí lo suficientemente cerca como para seguir investigando. Y fue ahí donde ocurrió algo aún más extraño. Los sensores comenzaron a registrar variaciones, pequeñas pero constantes, cambios en el terreno, alteraciones en la composición del suelo, como si esa área no fuera igual al resto del planeta. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de minerales poco comunes, algo normal dentro de la exploración.
Pero cuando comenzaron a analizar los datos más a fondo, descubrieron algo que no esperaban. Había patrones, no simples variaciones aleatorias, patrones, repeticiones, estructuras en la distribución del material, como si el suelo hubiera sido modificado, como si alguien o algo lo hubiera organizado. Y entonces decidieron hacer algo que no estaba en el plan original. Acercarse más. El rover avanzó lentamente. Cada metro, cada movimiento, era seguido con atención desde la Tierra. Y mientras más se acercaba, más clara se volvía la anomalía. Ya no parecía una simple roca, ni una ilusión, ni un efecto visual. Era algo físico, real, presente, una estructura parcialmente cubierta por polvo marciano, como si hubiera estado enterrada durante miles o millones de años. Y cuando finalmente lograron obtener una imagen más detallada, el silencio se hizo total, porque lo que apareció en la pantalla no se parecía a nada registrado antes en Marte. No eran líneas al azar, no eran grietas naturales, eran formas definidas, ángulos, bordes. Eran superficies que parecían haber sido trabajadas, como si alguien hubiera construido algo y el tiempo lo hubiera ocultado. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Cuando intentaron escanear la estructura, los instrumentos fallaron. No completamente, pero sí lo suficiente como para levantar sospechas. Lecturas inconsistentes, interferencias, datos incompletos, como si algo estuviera afectando las mediciones. Algo que no podían explicar, algo que no debería estar ocurriendo. Y fue en ese momento cuando la misión cambió de tono. Lo que antes era exploración se convirtió en observación. Lo que antes era rutina se convirtió en cautela, porque ya no estaban seguros de lo que estaban viendo, ni de lo que estaban tocando. Los reportes comenzaron a restringirse. El acceso a la información se limitó. Algunos datos dejaron de compartirse incluso entre equipos, y lo que salía al público era cada vez más básico, más controlado, más incompleto. Pero dentro de los archivos, la historia era distinta. Se comenzaron a registrar hipótesis, algunas científicas, otras mucho más arriesgadas. Una de ellas planteaba algo inquietante, que esa estructura no era reciente, que llevaba ahí mucho antes de que Marte se convirtiera en el desierto frío que conocemos, que en algún punto de su historia, Marte pudo haber tenido condiciones muy distintas. Agua, atmósfera, temperaturas más estables. Y si eso fue cierto, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Pudo haber existido algo más? ¿Alguna forma de vida? ¿Alguna civilización primitiva? ¿O incluso algo más avanzado? Porque si esa estructura no es natural, entonces tuvo un origen. Y si tuvo un origen, alguien o algo tuvo que haberla creado. Pero aquí es donde el expediente se vuelve aún más inquietante, porque días después, el rover envió una última transmisión desde esa zona. No era una imagen clara, no era un video completo, era un fragmento, un registro parcial, interferido, pero suficiente para generar más preguntas que respuestas. En ese registro se observaba algo moverse, no de forma evidente, no como un ser vivo, pero sí como un cambio, una alteración en el entorno, como si algo hubiera cambiado de posición, como si el lugar no estuviera completamente inactivo. Los científicos lo analizaron durante horas, días, semanas, y nunca llegaron a una conclusión definitiva. Algunos dijeron que era una falla del sistema, otros que era el viento marciano, pero hubo quienes no pudieron ignorarlo, porque el movimiento no seguía un patrón natural. Y fue entonces cuando la transmisión se detuvo, sin aviso, sin explicación clara.
El rover siguió funcionando, pero nunca volvió a enviar datos de esa zona. Nunca regresó a ese punto. Nunca se volvió a investigar directamente. Y con el tiempo, el expediente fue cerrado, clasificado, archivado, como si nada hubiera pasado, como si nunca se hubiera encontrado nada. Pero la duda sigue ahí, latente, esperando, porque si lo que encontraron en Marte no tiene explicación, entonces tal vez la pregunta no es ¿qué hay en Marte?, sino ¿qué hubo? Y si aún queda algo esperando ser descubierto. Expediente cerrado, por ahora. Pero allá afuera, en ese planeta rojo que seguimos observando, puede que existan secretos que aún no estamos listos para entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue solo una coincidencia o realmente encontraron algo que no debía ser visto?